Hola, ¿qué tal amigos? Casi siempre nos cuesta mucho ser generosos, no solamente con las cosas materiales, sino con nuestro tiempo, trabajo, esfuerzo y alegría. Hoy vamos a procurar ser generosos con los demás que necesiten algo de nosotros, desde una sonrisa hasta un poco de comida o una ayuda. Hola amigos, este es un programa más de Tirando Barreras, el programa en el que queremos ayudarte a vencer aquellos obstáculos que te impiden acercarte un poco más a Jesús, vivir tu fe en la iglesia. Como bien lo sabemos, cada semana vamos tomando preguntas que ustedes mismos nos dan a través del Facebook, del Twitter o del correo electrónico, o también nuestro equipo de jóvenes va consiguiendo entre los jóvenes de nuestra comunidad. Como cada semana nos acompaña el buen amigo Francisco Sampieri. ¿Cómo estamos, Paco? Muy bien, padre, pues aquí ya muy listo para empezar. ¿Y qué pregunta traemos para esta semana? Pues mire, padre, esta vez es una situación. A ver. Fíjese que el Viernes Santo en una capilla, una señora que al parecer pues ya tenía una formación y le había autorizado el sacerdote, iba a dar la comunión porque al sacerdote no le era posible llegar a esa comunidad. Y pues una señora se escandalizó y pues no la dejó dar la comunión, le impidió, porque ella decía que como una laica se atrevía a dar la comunión. Y pues entonces como que toda la comunidad se quedó pues muy sacada de onda porque no sabía si era bueno lo que estaba diciendo la señora o qué pasaba. Pues ahora sí que la pregunta es, ¿una persona pues laica como nosotros puede dar la comunión? ¿Un seglar puede dar la comunión? Fíjate que es muy buena la pregunta que haces. Para entenderlo, me gustaría inclusive complicártelo un poco más. Ok. Mientras se entienda, todo está bien. Mira, resulta que nuestro Señor Jesucristo, Paco, amigos en casa, aquel que hace 2000 años se hizo hombre para encontrarse con los hombres, desde hace 2000 años se hace Eucaristía para encontrarse contigo en casa, con cada uno de nosotros. Y definitivamente, si Dios se hizo hombre, fue también para mostrarnos la dignidad del ser humano, que creado a imagen y semejanza de Dios, ha sido creado para ser hijo de Dios. Por lo tanto, si Dios ha querido dignificar en su propia persona, encarnándose en el vientre de María, a la humanidad, ¿quiénes somos nosotros para considerar indigno a un ser humano? Eso es lo primero que me gustaría dejar claro. Okay. Ciertamente el sacerdote, por su formación, por su consagración en el orden sacerdotal, tiene un especial envío para consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo y darla en comunión a sus hermanos. Por eso se dice que el ministro ordinario de la Sagrada Comunión pues es el ministro ordenado, ya sea diácono, presbítero u obispo. Okay. Sin embargo, pues las comunidades, y más en América Latina, las comunidades han crecido muchísimo. Sí, me imagino. Muchísimo. Y entonces, bueno, si el sacerdote solito le diera la comunión a toda su comunidad... Sería imposible. No sería imposible, pero tardaría misa, ¿no? mucho la celebración, sería muy larga la celebración. Entonces, se ha optado pastoralmente en muchas diócesis que los laicos debidamente preparados y autorizados por el obispo, apoyen a sus párrocos en la distribución de la Sagrada Comunión. A esto se les llama ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Ahora, estos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, Paco, amigos en casa, tienen no solo la función de apoyar al sacerdote cuando las celebraciones son de un gran número de fieles, sino que también apoyan al sacerdote para poder llevar la comunión al menos 2 veces por semana a todos los enfermos de la comunidad que no pueden, enfermos y ancianos, que no pueden salir de casa. ¡Qué bien! Entonces a ellos se les lleva la Sagrada Comunión y se la llevan los ministros. De hecho, son una gran ayuda estos ministros en lo que llamamos pastoral de la salud, dentro de la organización del cuidado del sacerdote, el cuidado pastoral del sacerdote a su comunidad. En la pastoral de la salud ellos, además de llevar la comunión, pues llevan un listado, se les enseña cómo a los laicos llevar un listado que permite llevar el seguimiento de las confesiones, la unción de enfermos, la comunión de sus pacientes o de sus viejitos. Así es como ellos van palomeando y dicen,
padre, ya le toca ir a visitar, darse su ronda de confesiones por los enfermos. Por ejemplo, en la anterior parroquia donde estaba de vicario parroquial, las ministras me tenían mi programita. Entonces cada sábado me iba yo confesando 3, 4 en una hora que tenía a 3, 4 enfermos y ancianos, y así cada sábado hasta que cubría a todos los enfermos y ancianos de toda la comunidad parroquial. ¡Qué bien! Y cuando terminaba ya habían pasado 2 meses o 3, y entonces otra vez el ciclo, pero ellas llevaban la palomita. Y cada semestre se procuraba que tuvieran su unción de enfermos, ¿no? Sí, claro. Bueno, los mayores y demás. Y los que estaban graves, ¿no? Y los que lo necesitaban. Ahora, ¿qué sucedió con esta señora y con esa comunidad? Resulta que también, sobre todo en las comunidades parroquiales de muchas comunidades, digámoslo así, hay parroquias que atienden a 20, 30 pueblos. Sí, claro. Y ahí sí es materialmente imposible para el sacerdote el ir a todas las comunidades a celebrarles la misa el domingo. Entonces, ¿qué se hace? El sacerdote prepara a sus catequistas, les da la homilía, la mayoría de las veces, la mayoría de los colegas sacerdotes se las dan escrita para que ellos puedan hacer la liturgia de la palabra, leer la explicación de la palabra, la homilía que el sacerdote les envía, y después de esto dar la comunión a los fieles que estén debidamente preparados. Mientras tanto, el padre va celebrando en cada comunidad para que al menos una vez al mes puedan algunas de esas comunidades tener, o todas, su misa, además de la comunidad parroquial, que es la mayor parte. Oiga, ¿no? padre, pero esta celebración que hacen los ministros extraordinarios de la comunión, ¿es válida como una misa de domingo? Para esas comunidades, sí, porque son comunidades muy apartadas de unas de otras. Entonces, los fieles lo único que pueden hacer es asistir a esta celebración. Esta celebración tiene un nombre, se llama Celebración Dominical en ausencia de presbítero. Órale. Y la celebración dominical en ausencia de presbítero tiene hasta un ritual bien organizado y aprobado por la Iglesia, en donde se le dice al laico cómo saludar al pueblo de Dios, cómo invitarlo a la oración, el momento de las lecturas. Claro. Viene también la nota, ¿no?, de que en qué momento debe leer la homilía del sacerdote o dar una explicación cuando el catequista ha sido previamente preparado por el pastor de la comunidad. Es decir, no se trata de quitarle responsabilidad al párroco, no. Se trata de ayudarlo para que la atención al pueblo de Dios sea lo más cercana posible. Esto no quita, y muchos colegas sacerdotes lo hacen, el que el sacerdote, te decía yo, al menos una vez al mes llegue a celebrar misa y a confesar a todos los que pueda confesar. Bueno, todos los que se quieran confesar de esa comunidad, que se acerquen, para que así la comunidad camine cada vez más conforme al corazón de Jesús, ¿no? Pero eso sí, son comunidades alejadas. Ahora, hay una costumbre que se está empezando a hacer en otras comunidades ya no tan alejadas, y es que entre semana, en las capillas, cuando es una parroquia de muchas capillas, se tenga un momento de oración, los laicos, y bueno, la mayoría lo hace su momento de oración en torno al sagrario. Claro, sin embargo, exacto. Y bueno, es quizá lo que hubiera tranquilizado a esta señora en su conciencia, simplemente tener la oración delante del sagrario y punto. No, a final de cuentas ahí está Jesús. Sí, claro. Sin embargo, en algunas diócesis, aquí el ejemplo que me pones, no sé en qué diócesis habrá sido o qué sacerdote lo habrá autorizado, en algunas diócesis ya empiezan a permitir que el fiel laico, por ejemplo, el sacerdote ya deja el Santísimo en la custodia, y entonces lo que hacen es abrir las puertitas del sagrario y ahí está el Santísimo en la custodia y hacen su adoración. O a veces se les permite el sacarlo y ponerlo sobre el altar. Obviamente previamente autorizado, ¿no? Exacto, siempre previamente autorizado por el pastor de la comunidad, o sea, por el párroco. Pero te digo, eso en algunas diócesis estoy enterado que se ha empezado a estilar, que ellos tomen y lo pongan sobre el altar. Jamás dan la bendición. El dar la bendición con el Santísimo es un gesto
propio del ministerio ordenado. Exclusivo, se podría decir. Del sacerdote, exactamente. Entonces lo que hacen es ponerlo sobre el altar, hacen su adoración, le piden al Señor Jesús que los bendiga y después, con mucha educación y decoro, el laico deposita la custodia en el sagrario. Esto es lo que me he enterado que sucede en algunas Ahorita diócesis. Que me lo comenta. Y nada más te cierro la idea. Y con tu pregunta, sí me queda un poco la duda. Ahora yo soy el que se queda con la duda de si esto está debidamente autorizado en forma de Iglesia Universal, o más bien se ha dejado a la autorización de los obispos. Entonces, si alguien nos puede ayudar en eso, pues que esta sea una comunidad también de aprendizaje, en donde el curita no lo sabe todo, sino que todos aprendemos, porque todos somos iglesia. ¿Cómo la ves, Paco? Perfecto. ¿O qué más querías decir? Le quería decir que ahorita que, bueno, platicaba lo de sacar la custodia a los laicos, yo lo he visto eso acostumbrado en casas de, pues, conventos religiosas que tienen sus horas santas o su rezo de la liturgia de las horas enfrente del Santísimo. Ya hay una custodia dentro del sagrario. Y abren las puertitas. Exactamente. Por ejemplo, eso lo hacen las monjitas. O nada más lo pasan a su altar, hacen su adoración. Y pues, lo vuelven como a creo que me platicaste que lo hicieron las religiosas de la Asunción, ahora que las visitaste, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, son monjitas. Digo, son laicas, pero tienen una consagración especial. Quizás sí exista esa autorización y que no me parece que rompa en nada el respeto que se le debe tener a Jesús. Claro. Otra cosa muy distinta es dar la comunión en la mano. ¿Qué les parece, Paco, amigos en casa? De eso hablamos regresando del corte. Me gusta la idea. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. Educar en valores a nuestros hijos es una tarea que debemos iniciar desde nuestra propia formación. Anhelamos que ellos sean buenos, obedientes, honrados, responsables, etc. Pero no olvidemos que se educa más con el ejemplo. Propongámonos vivir día a día en nuestra familia los buenos hábitos, valores y virtudes, para que las futuras generaciones estén mejor preparadas para enfrentar los retos de la vida. Hola amigos que nos están viendo en casa, estamos de regreso a su programa Tirando Barreras, y pues en este programa estábamos con un tema sobre la Eucaristía, quién puede dar la comunión, etc. Y pues es muy relacionado esto, padre. He escuchado en algunos lugares que estaban hablando sobre dar la comunión en la mano porque la Virgen se enojaba. No sé qué tan cierto sea esto o si haya habido alguna aparición, pero pues me lo podría explicar qué onda esto de dar la comunión con la mano. Bueno, inclusive valdría la pena, claro que sí, Paco, valdría la pena dejar claro algo. Por ejemplo, hay países en donde dar la comunión en la mano ya es toda una tradición eclesial, es decir, en todo ese país se da la comunión en la mano. Un ejemplo es en los Estados Unidos, las veces que he tenido la oportunidad de ir. Lo mismo he ido a Los Ángeles, que he ido a Boston, que he ido a Stockbridge, que he ido a Nueva York, y siempre he visto que han dado la comunión en la mano a los fieles. Se forman los fieles, reciben la comunión en la mano, comulgan piadosamente y pasan a la siguiente fila en donde se les da el cáliz y toman un trago. Otros hacen la comunión por intención y se regresan a su lugar. Es lo que he visto allá. Aquí en México no era la costumbre. Aquí en México la comunión se recibía directamente en la boca de manos del ministro. Ahora decimos ministro para continuar con la respuesta de hace rato. Por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, además de los sacerdotes que damos la comunión, a veces es tanta la gente que ayudan a algunos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión o laicos, ¿no? Claro. Entonces, el ministro daba la comunión en la boca. Sin embargo, te recordarás tú, Paco, no eras muy pequeño, estamos hablando de hace unos 4 o 5 años, no menos, como 3 años con lo de la crisis de la influenza, en donde pues, el episcopado mexicano permitió, inclusive pidió, que se diese la comunión en la mano a los fieles, ¿no? Por la cuestión de... A raíz de lo de la influenza. Claro. Bueno, esto pues
fue asumido obviamente con una explicación catequética por parte de las diócesis. En nuestro periódico de la arquidiócesis se publicó una catequesis sobre el tema. A los sacerdotes el señor arzobispo nos pidió que explicáramos a la comunidad. ¿Y qué era lo que explicábamos a la comunidad? Bueno, mi hermano, tan digna es tu lengua para recibir al Señor como la palma de tu mano. Inclusive se pedía y se explicaba a los fieles cómo colocar las manos, porque no se trata de poner la mano así o de agarrarla con los dedos. No, se trata de poner la mano izquierda y la mano derecha, la mano izquierda como trono, la derecha preparada, así. Si me ven amigos en casa, Paco. Lo recuerdo. Y entonces una vez que se recibe la hostia, cuando el ministro te dice el cuerpo de Cristo, amén, tomas la hostia y la llevas directamente a tu boca. No se vale el irte con el Señor en la mano, ¿no? Hola Jesucito, ¿cómo estás? Fíjate que voy a platicar contigo una hora en lo que... No. De hecho, se pedía a los fieles que recibieran al Señor y delante del ministro consumieran la hostia consagrada, la forma. Y a mí me tocó comulgar así cuando fue eso de la epidemia aquí en México. Sí, y a mí me tocó decirle como más de 4 delante de mí para que se frenaran y comulgaran, porque algunos ya se querían llevar al Señor así. A raíz de esto también empezaron a surgir algunos grupos religiosos que exageraban la nota, ¿no? Empezaron a cuestionar la autoridad de los obispos, empezaron a hacerle decir a la Virgen cosas que yo no creo que haya dicho. La verdad desconozco estas supuestas apariciones y demás. En unas 2 o 3 ocasiones algunas señoras me las quisieron dar a leer. Es tan poco el tiempo que tengo que no lo pierdo en tonterías, la verdad. ¿Y por qué te digo esto? Porque Jesucristo, cuando llamó a los apóstoles y cuando los envió con la autoridad precisamente de cuidar, de pastorear al pueblo de Dios, de atar y desatar. La Virgen María nunca va a cuestionar esto. Máxime cuando hay una explicación y hay toda una consonancia, ¿no? O sea, aquí lo dije al inicio y lo vuelvo a decir, tan digna es tu lengua para recibir a Jesús como la palma de tu mano, porque lo estás recibiendo. A Jesús siempre se le recibe, porque Él se entrega a nosotros. No lo estás tomando, lo estás recibiendo en primer lugar. Ciertamente después lo llevas a tu boca, pero lo estás recibiendo. La misma Virgen María, Santa María de Guadalupe, cuando se aparece al indio Juan Diego, ¿a poco le dijo a Juan Diego, ve y construyeme un altar, ve y construyeme una capilla, aunque el obispo diga que no? ¿Dijo eso? No, ¿verdad? Le dijo al indio Juan Diego, ve a hablar con el obispo, Fray Juan de Zumárraga, dile que quiero una casita. Claro. Porque María siempre dio el lugar a aquellos a quienes su hijo escogió y envió para el cuidado de su pueblo. Por eso tiene sentido. Cuando a mí me venían con supuestas apariciones y demás, yo decía, mi madre, la Virgen María, jamás me diría que desobedeciera a la Iglesia en su enseñanza. De hecho, hay una anécdota, hasta lo pusieron en su película. Recordarás cuando no recuerdo bien si fue con San Felipe Neri, que él, pues lo habían perseguido un poco en el Vaticano, lo habían suspendido, y entonces él estaba triste y se le aparece el demonio en forma de una mujer bellísima y le dice, no te preocupes, yo estoy contigo, no le hagas caso al Papa. En eso Felipe reacciona y le da un tremendo bofetadón a esa bella mujer que él pensaba en un primer momento era la Virgen María y se convierte en una bestia horrible y le dice, ¿cómo me descubriste? Felipe responderá, mi madre jamás me hubiera pedido eso. Claro. ¿No? María es siempre mujer de iglesia. Tanto que la misma iglesia en la Lumen Gentium, en la Constitución Lumen Gentium, la verá creo que en el capítulo 5 como modelo y figura de la iglesia. Totalmente de acuerdo. Entonces, de recibir la comunión en la mano, pues forma parte de la costumbre de unos pueblos, en otros no. Por ejemplo, aquí una vez que acabó el asunto esto de la influenza, los fieles volvieron a recibir la comunión en la boca y los ministros volvieron a dársela en la boca, porque parece ser que esa costumbre fue la más arraigada en nuestras tierras. Y bueno, y se sigue recibiendo la comunión. Ahora, aquí me gustaría añadir algo muy importante, Paco y amigos en casa. Lo escucho. La
dignidad que debemos tener o el comportamiento, la postura que debiéramos tener para recibir al Rey de Reyes en nuestras vidas. Porque hay quienes pasan a comulgar con las manos en la bolsa, todos desgarbados. Y, oye, pues no. Otros pasan así como que papaloteando hasta que, el cuerpo de Cristo, amén. No. O ni amén dicen. O a veces ni amén dicen, eso tienes razón. O otros esperan a tener al Señor en la boca para decir amén. No les enseñaron que no hay que hablar con la boca llena. No, aquí yo creo que la mejor postura para pasar a comulgar, pues es concentrado en la fila de la comunión, sabiendo que voy a recibir a mi Señor, voy haciendo una oración o voy cantando el cántico de comunión que se está teniendo, en donde se pide, por ejemplo, a los ministerios de música, que siempre el canto de comunión debe estar orientado a contemplar el misterio de Dios que se hace Eucaristía, para encontrarse con cada hombre en particular. Debe ser un canto de oración, de adoración al Señor. Y bueno, mientras vas en tu fila, te llegas al momento de la comunión y recibes al Señor. Oiga, padre, hablando de eso, yo escuchaba a una catequista que les enseñaba a sus niños que tenían que recibir la comunión siempre de rodillas, que porque parado no era hacerle adoración a Cristo ni era digno de Él. ¿Qué tan correcto tenía esta señora el argumento? Hay catequistas que tienden a ser más papistas que el Papa, ¿no? O sea, yo creo que, y más cuando son unos grandes volúmenes de gente, tan solo recuerda la Jornada Mundial de la Juventud, ¿cuántos miles de personas habrán comulgado? Y ponte a que se vaya hincando cada uno, no es posible, pero sí una postura, las manos juntas, o en algunos lugares les enseñan a pasar con los bracitos cruzados a los niños, pasan, comulgan y se van a su lugar, y ya en su lugar se pueden hincar y hacer un rato de adoración, eso sí, ahí sí se vale, o sentarse y concentrarse en su relación, en su plática con Jesús, claro, ¿no? Ahora, sin embargo, recibir la comunión de rodillas, antes de que se nos acabe el tiempo, vale la pena decirlo, esto ya existía y duró durante muchos siglos. En algunas iglesias antiguas, tú podrías ver, Paco, amigos, en las iglesias viejas existía un barandalito a todo lo largo del presbiterio, del lugar donde el sacerdote celebra. Okay. A este barandalito, que muchas veces tenía también la parte de madera o acolchonada de este lado de los fieles, claro, a esto ya recordé. A esto se le llamaba comulgatorio. O sea, ese reclinatorio todo largo, a lo largo de todo el presbiterio, se le llamaba comulgatorio. Y entonces pasaban los fieles y se hincaban todos en filita. Iba el Padre, el cuerpo de Cristo, amén, 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 y se regresaba. Y otra vez. Y así se iba parando la gente y todos recibían la comunión. Esa era una forma digna de recibir al Señor, como que se preparaban. ¿Por qué vino a menos? Quizá por el volumen de gente en Latinoamérica, pues se dejó de emplear. A pocas parroquias yo he visto que siga funcionando. Más bien ahora es la fila de la comunión, pero siempre con una postura decente. Claro, guardando el respeto. ¿No? Guardando el respeto. Y bien, queridos amigos en casa, esperamos con esta reflexión el haber tirado una barrera más para que se acerquen a Jesús, ¿no? Que ahora ustedes recuerden que aquel que se hizo hombre hace 2000 años para encontrarse con los hombres, desde hace 2000 años se ha hecho Eucaristía para encontrarse contigo y conmigo. Y como lo prometimos desde programas anteriores, siempre deseamos cerrar nuestro momento de reflexión con una oración, para que la hagamos todos juntos en casa. ¿Te parece, Paco? Mire, ok. Aquí ya la voy para siguiendo. El camarógrafo, creo que ya se las dieron por allá. Decimos todos, esta es la oración de la Pastoral Juvenil de todo México. Órale. Y decimos, Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida, jóvenes capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean, jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo. Queremos una pastoral juvenil que, unida a tu Hijo, abra nuevos horizontes para quienes lo buscan, para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo. Deseamos escuchar tu palabra, que ella nos incendie el corazón y nos lance a conquistar nuevos ambientes, compartiendo con otros tu vida y la nuestra. Por ello, como los discípulos de Maús, le decimos a tu Hijo, quédate con nosotros, que tu Espíritu, presente en nuestras comunidades juveniles, las vivifique
y vivificados podamos dar vida. Que María, la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar para revitalizar la pastoral juvenil. Amén. No me creas, no estoy seguro, pero creo que es de la pastoral juvenil de toda América Latina. ¡Órale! ¿Verdad, Fabi? Creo que esta oración empezó desde Venezuela. ¡Qué bella oración! ¡Qué hermosa oración! Quédate con nosotros. Y Jesús se quedó en la Eucaristía. Así que, amigos, hay que ir a misa, hay que acercarse a la comunión. Nos Gracias, vemos Paco. pronto. Nos estamos viendo, Padre. Y que Dios los bendiga a todos en casa. Hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. Hoy es un buen día para comenzar a ser la persona que quieres ser. Piensa que el mundo es un mejor lugar porque tú estás en él y eres alguien especial que tiene mucho que ofrecer para hacerlo más humano. Tú puedes lograr todo lo que desees si tienes confianza en ti mismo. Hoy es un buen día para sembrar la semilla de tu verdadero yo y cuidarla para que pronto dé sus frutos. No guardemos nuestras sonrisas de hoy para mañana. Solo podremos sonreír mañana si hemos sonreído hoy.